y hace algunos planteamientos que a lo mejor la ciudadanía no está acostumbrado y le pueden resultar un tanto sorprendentes, ¿no? Bueno, digamos que al comienzo de la ponencia puse en énfasis el hecho de que normalmente los acontecimientos suceden y luego reaccionamos. Pero por desgracia en un mundo globalizado tenemos cada vez menos tiempo para poder reaccionar, teniendo en cuenta que se encadenan todas las transversalidades de un acto con mucha rapidez. Entonces, de la misma manera que España no estaba preparado en su momento para recibir tal cantidad de personas y tan diversa, pues de la misma manera considero que los países de retorno, que muchos emigrantes han empezado a retornar, muy pocos de hecho, estimulado por una política interesada del propio país de recepción. Pero evidentemente la crisis ha estimulado, y también hay personas que han terminado un ciclo, es decir, que han ahorrado, que han comprado sus terrenos, sus casas, han mejorado su regreso, digamos, al país que los emitieron o de donde salieron en su momento, por lo tanto regresan al final de un ciclo. Pero claro, regresar a la madre patria resulta que no es madre, ella es abuela. ¿Entiendes? En el sentido que ha pasado el tiempo, por lo tanto todos los simbolismos, las tradiciones, pues han evolucionado, es decir, no nos han esperado. Y de hecho, los seres humanos, y eso hacía hincapié, todas las sociedades cobramos, los seres humanos, como digo, nuestro valor o nuestro real valor en función de lo que valemos, de lo que somos capaces de entregar y dar. Entonces, si estás desfasado, sí, eres colombiano, tienes el pasaporte, eres ecuatoriano, eres de allí, eres de allá, sí, pero si eres inservible, la sociedad debe tratar como tal. Lo mismo puede estar sucediendo o sucederá con las personas que retornen. Por lo tanto, evidentemente, de la misma manera que se sensibilizó a la sociedad de recepción, los que se iban a integrar dentro de esta sociedad de recepción, pues evidentemente hay que preparar a las personas a su regreso. Decir que, bueno, pues tendrán que demostrar su utilidad y espero que los países que los reciban sean lo suficientemente inteligentes como para haberse dotado de herramientas administrativas para poder, pues primero tomar buena nota de todas las cualidades que realmente estas personas traen consigo, es decir, desde formación, desde mecanismos de trabajo, pensamientos diferentes y no única y exclusivamente hasta lo más evidente que ha tenido en cuenta hasta el momento el movimiento de recepción de bonanza, digámoslo así, que son las remesas. Porque las remesas se están acabando, pero están regresando las personas que han conseguido estas remesas. Por lo tanto, son personas que se han adaptado a situaciones muy duras, que han recreado, digamos, una sociedad que habían perdido allí, aquí. Por lo tanto, han demostrado 2 veces a lo largo de una existencia lo que normalmente una persona solo necesita demostrar una vez. Por lo tanto, no podemos más que tildar en términos militares a estas personas como tropa de élite. Entonces, espero realmente que para realizar la única ocasión que realmente tiene un país en vías de desarrollo, de hacer su propio desarrollo, es utilizando realmente su población que se ha marchado y regresa y de tú a tú, ¿entiendes? Pacta acondicionar una serie de áreas de trabajo para estimular lo que es la economía, lo que es la sociedad y cambiar. Nadie puede comprender la caída de las castas en la India sin el retorno de un montón de hijos de hindúes que habían estudiado en Inglaterra y que no estaban dispuestos en absoluto a readaptarse al sistema de castas y que entraron dentro de lo que es la marca política y empezaron a fomentar de igual manera a los intocables, que era, como bien sabes, la casta más baja y que ahora están representados ahora mismo en el gobierno por un presidente primer ministro, entiendes que es intocable. ¿Quién habría pensado eso hace 30 años? Por lo tanto, los cambios son importantes. Luego, algo fundamental y que debe realmente servir de lanzadera a una palabra que debe de rellenarse de contenido, que es la palabra codesarrollo, solo puede alcanzar su valía real cuando los interlocutores de cualquier proyecto se tengan como interlocutores válidos e igualitarios. Por lo tanto, estos colombianos que han convivido aquí y que regresan, ¿entiendes?, son estimuladores de la idea de que Colombia es un país grande y que realmente
Por lo tanto, han hecho un favor enorme a su población, en el sentido de que han puesto a Colombia en el mapa y además han sostenido su economía a través de las remesas. Por lo tanto, sería poco comprensible a nivel humano, a nivel solidario, que un gobierno no los recibiera con los brazos abiertos y que parte de estas remesas, ¿entiendes?, se utilizara para su reinserción social, ¿no?, y su acompañamiento. ¿Cuál es la visión que podemos tener desde aquí a si estamos haciendo bien las cosas también? No estamos haciendo bien las cosas, teniendo en cuenta de que, vamos a ver, el motivo fundamental por el cual se toman una serie de decisiones determinadas para estimular la posibilidad de que una serie de personas retornen antes, digamos, de finiquitar su ciclo laboral en España, es en función de la crisis, en función de intentar sustituir estos puestos de trabajo por españoles o por otros emigrantes que están en peores condiciones, y realmente se dirige a un colectivo bien específico, es decir, de personas regularizadas que han hecho su aportación lícita a la seguridad social y que además están dispuestos a cobrar pues su seguridad social de golpe. No hay que olvidar que ese dinero no es especialmente bueno, es decir, viene a suponer prácticamente lo que es un microcrédito, que se va a gastar de manera bastante miserable pues en lo que son la adquisición de los billetes de avión y el permanecer 2 meses o 3 meses en el país de allí, y se acabado. Cuando en realidad se debería de plantear una política bastante más coherente, en el sentido de que, bueno, ustedes no pueden estar aquí, vamos a formaros, ¿entiendes? Vamos a pactar con el país de re-recepción, digamos, o de reinmigración, que detecte cuáles son las áreas en un momento dado que se necesita una mano de obra especializada. Es decir, el hecho de que lo cobre en 2 plazos, ¿entiendes?, menos que tal, pues realmente es un regalo relativo, y no especialmente estimulante. Entonces, que a efectos prácticos se le forme y que pueda marchar. Es todavía una política de ayuda al desarrollo, pero bastante más eficaz, y que de alguna manera plantea la creación de puentes entre 2 gobiernos, como puede ser el colombiano y como puede ser el español, en el sentido de manejar una situación en común. Porque no hay que olvidar que si no se ha hecho buen uso de lo que son las remesas, buen uso no en el sentido de mal uso, sino no el mejor uso posible, pues nos vamos a encontrar con una situación bastante mala, en el sentido de que la gente regresa y por lo tanto incide en lo que es el mercado de trabajo, en la búsqueda de empleo, por lo tanto se unen lo que es el hambre y las ganas de comer. Por lo tanto, ojo, y sería además difícilmente comprensible para los ecuatorianos, para los colombianos, que han, pues eso, digamos, invertido lo más valioso que tiene un ser humano, que es su tiempo, en sostener a familias de allá, a resolver problemas de mala gestión endémica, ¿entiendes?, a reducir a las personas a quien se tiene que integrar pues dentro del mercado laboral, a quien se tiene que atender a nivel sanitario, es decir, que sea con su marcha solo ya han, digamos, reducido la presión, ¿entiendes?, de una población determinada que demanda cambios, ¿no? Bueno, sin duda que lo que planteas es de largo aliento. Seguramente será el tema a tratar en estos años venideros, y creo que si se plantea en un momento crucial como es ahora, que estamos insertos en un cambio social importante, tendremos más tiempo para dilucidarlo y solucionar la dificultad. Es bastante importante que los gobiernos dejen de pensar única y exclusivamente en criterios de economía contante y sonante. El hecho de que retornen una serie de personas vienen con formaciones específicas y con una capacidad, como se ha dicho anteriormente en la entrevista, pues superior a la que tenían cuando se marcharon. Un concepto del mundo que además puede ayudar a fortalecer a los gobiernos que pretenden cambiar una serie de hábitos sociales, ¿entiendes?, o comportamientos generalizados que no son propios del siglo XXI. Y que además no hay que olvidar que estas personas han hecho una serie de contactos y han, digamos que, edificado una serie de relaciones sociales, políticas, jurídicas, económicas, con los españoles, que considero que es un bien enorme, tanto a nivel económico como a nivel social, como a nivel cultural, como a nivel de tradición, en el sentido de que conecta a 2 países que vivían de una tradición caduca.
Sí, cuando muchos argentinos vinieron aquí en su momento, primero querían venir a la madre patria, madre que no reconocía a sus hijos, eso primero, y segundo, muchos latinoamericanos todavía tenían un retintineo bastante ofuscante para los españoles, teniendo en cuenta que nadie ha hecho las Américas desde hace bastante tiempo, diciendo, vosotros nos robasteis el oro, ¿no? Entonces, todo este tipo de condicionamientos, estos a priori, han desaparecido completamente. Y que las personas incluso se han transformado en mutuos embajadores, y aquí había una persona que ha demostrado claramente que hay españoles que están pensando o bien ir a vivir a Colombia desde un punto de vista de inversión de vida, o a nivel de emigrar en el sentido más estricto, como pudieron hacer los ingleses, los alemanes y todo esto, en su momento España. Por lo tanto, considero que debe de estudiarse con mucho detenimiento cuál es el valor añadido que tiene un flujo migratorio en cuanto a situar en su correcto espacio, ¿entiendes?, lo que es una población, lo que son una serie de individuos, lo que es una cultura, y así sucesivamente. Muchas gracias, y bueno, yo os conozco desde prácticamente los balbuceos y los inicios, y lo único que puedo decir es que habéis envejecido y adquirido experiencia. Así es. Así es. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.